Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les propongo hablar sobre el principio de inclusión-exclusión, que es una herramienta bastante útil para resolver problemas de combinatoria. En líneas generales, lo que nos dice el principio de inclusión-exclusión nos da una fórmula, un método para contar la cantidad de elementos que hay en la unión de una cantidad finita de conjuntos. ¿Bien? Luego veremos la fórmula, pero antes me gustaría hacer un problema muy simple, definitivamente no de olimpiada, pero que va a ser útil para visualizar lo que les quiero comentar. Entonces, el problema es el siguiente. Tenemos 55 estudiantes en la universidad, ¿bien? Y existen dos materias, matemática y física, en la universidad. Los estudiantes están obligados a tomar alguna de las materias, ¿bien? Y se nos dice que hay 30 estudiantes, déjenme hacer un paréntesis, pueden tomar ambas materias si es que lo desean. Bien, volviendo. Se nos dice que tenemos 30 estudiantes en el curso de matemática y 36 estudiantes en el curso de física. Y lo que se nos pregunta es, ¿cuántos estudiantes cursan únicamente matemática y cuántos cursan ambas materias? Les doy un tiempo para que piensen el problema, pausen el video y una vez que tengan la solución, denle play y veremos la solución juntos. Bueno, vamos a la solución. Aquí la clave es hacer un diagrama de Venn. Esta es la intersección de los dos conjuntos, matemática y física. En cada uno de estos círculos, si se quiere, vamos a poner la cantidad de gente que hace la materia. Entonces, si se fijan, en total de matemática hay 30 menos x más x, por lo tanto 30 personas, como nos pide el problema, y en física hay 36 menos x más x, por lo tanto 36 personas, como nos pide el problema. Con esto vamos a poder despejar x. Si sumamos la cantidad total de alumnos, es simplemente sumar estos números una única vez, que es justamente lo que tengo escrito aquí. 30 menos x más 36 menos x. Y llegamos a que 66 menos x es igual a 55. Y bueno, claramente eso implica que x es igual a 11. Por lo tanto, la respuesta a la segunda pregunta es 11. ¿Cuántos cursan ambas materias? 11. Y para calcular la gente que hace solamente matemática es que tenemos que ver, bueno, ¿cuánta gente hay aquí? Bueno, aquí hay 30 menos x y como x es 11, 30 menos 11 es 19. Por lo tanto, las respuestas son 19 y 11. Si este conjunto es A y este es B, lo que hicimos fue hacer A unión B. Y ya sé que esto puede ser un poco repetitivo, especialmente para los que ya saben del tema, pero quiero estar seguro de que todos están familiarizados con la terminología y tenemos una base sólida para luego ver las fórmulas, ¿bien? Entonces esta U, esto significa unión. Unión es simplemente tomar todo esto. Estos palitos de valor absoluto significan la cardinalidad, que esencialmente es número de elementos. Entonces, A unión B, la cardinalidad de eso, es igual a la cantidad de elementos que hay en A, más la cantidad de elementos que hay en B, menos la cantidad de A intersección B. Esta U dada vuelta es intersección. Entonces, bueno, esto es bastante claro y en cualquier liceo lo enseñan. Y lo que va a ser el principio de inclusión-exclusión es decir, bueno, ¿se podrá generalizar esta fórmula para abarcar a muchos conjuntos? Porque acá tenemos dos conjuntos y es fácil de ver, pero ya cuando tenemos tres conjuntos, cuatro conjuntos, más conjuntos, empezamos a ver que para calcular la unión no es tan simple como decir, la cardinalidad de A más la cardinalidad de B, cardinalidad de lo que sea. Vamos a hacer un ajuste, que digamos, a nuestra fórmula. Yo entiendo que la notación pueda ser un poco difícil de ver al principio, pero vamos a ir parte por parte. Esta U grande es casi como el signo de sumatoria, que la sumatoria es simplemente, ¿no? Si me permiten, la sumatoria es lo mismo que hacer muchas sumas, ¿no? Bueno, esta U grande es lo mismo pero con las uniones. Esto es simplemente cuando hacemos la U grande así, de A sub I igual 1 hasta N, es simplemente decir A sub 1, unión, A sub 2, unión, o así hasta A sub N. Eso es lo que significa esta U grande. Lo que tenemos entonces es la cardinalidad, la cantidad de elementos en la unión, que es justamente lo que queríamos buscar,
va a ser igual a esta sumatoria. Ahora, si se fijan, esta sumatoria en realidad es este miembro aquí. Bueno, este miembro va a ser a sub 1, la cardinalidad, más a sub 2, más así hasta a sub n. Que era lo que hicimos en primera instancia en el problema. Hicimos, bueno, justamente en este caso teníamos solamente 2, pero aquí lo hacemos para n elementos. Y luego se fijan, restamos a sub 1 intersección a sub 2 menos a sub 1 intersección a sub 3. Bueno, todo esto así hasta a sub n menos 1 intersección a sub n. Y la cardinalidad es. Y hacemos esto para todas las intersecciones, es decir, para todas las... Primero acá tomamos 2 conjuntos, luego vamos a tomar 3 conjuntos, así hasta que una vez que tomamos todos los conjuntos. Si quieren podemos ver una intuición al menos de por qué esto es así. Las demostraciones, como ya es familiar en el canal, generalmente no las hacemos porque consideramos que no aportan tanto y es más importante hacer problemas y no gastar tanto tiempo en demostraciones. Pero de vuelta, los links están en la descripción del video, así que si alguno tiene alguna duda, en los links están las demostraciones de dónde sale todo esto. Pero vamos a hacer, imaginemos que tenemos 3 conjuntos, vamos a hacerlo con 3 conjuntos el caso. Y bueno, yo quiero calcular la unión de a sub 1, a sub 2 hasta y a sub 3, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que tenemos que hacer es, una vez que calculamos cuánto vale esto, a sub 1, y aquí cuando digo a sub 1 es todo a sub 1, y luego contamos todo a sub 2, y luego contamos todo a sub 3, ¿no? Lo sumamos al principio, recuerden que lo primero que hacíamos era sumar. Pero, bueno, digo, no es muy difícil darse cuenta que esto fue sumado 2 veces, esto fue sumado 2 veces, y esto fue sumado 2 veces, ¿no? Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es sumar todo una sola vez, ¿no? Entonces, lo que hacemos es decir, bueno, restemos esto, y restemos esto, y restemos esto, ¿bien? Entonces, esto es justamente lo que hacemos luego, es tomar la intersección de 2 conjuntos y restarlas. Pero entonces, de vuelta tenemos el problema de que aquí en el medio, si se fijan, los sumamos una vez cuando sumamos este. Lo sumamos 2 veces con este, 3 veces con este, lo restamos una vez aquí, una vez aquí y una vez aquí. Entonces lo restamos 3 veces y lo sumamos 3 veces. En total es como no haberlo sumado, es 0. Por lo tanto tenemos que sumarlo una vez más para asegurarnos que, bueno, que nuestro conteo incluye toda la unión, ¿no? Bueno, habiendo visto la fórmula general para el principio de inclusión-exclusión, me gustaría hacer varios problemas y en realidad aquí concluiríamos el capítulo teórico, si se quiere, del video, y vamos a ir al práctico porque considero que justo en este tema es muy importante agarrar la práctica y ver cómo resolver cierto tipo de problemas con el principio de inclusión-exclusión, porque luego muchos van a ser muy parecidos, entonces va a ser bastante útil esto, creo. Entonces el primer problema que les voy a proponer es el siguiente. Encuentren la cantidad de números menores o iguales que 1000, tal que son múltiplos de 7, 11 o 13. Voy a darles unos segundos para que pausen el video e intenten el problema y volveremos cuando despausen. Vamos a llamar a las condiciones de divisibilidad condición 1, 2 y 3, donde condición 1, C1, va a ser igual que el número n, llamémosle n, es congruente con 0 módulo 7. Esto esencialmente es lo mismo que decir que 7 divide a n. De forma similar, la condición 2 va a ser que 11 divida a n, y la condición 3 que 13 divida a n. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver es que el valor total de estos números va a ser, si lo imaginamos como un diagrama de Venn, tenemos los múltiplos de 7 aquí, los de 11 aquí y los de 13 aquí, y nosotros queremos calcular la unión de estos conjuntos, ¿bien? Pero claramente va a haber cierta superposición, ¿no? Y va a haber múltiplos que son de 7 y de 11 o de 7 y de 13. Y acá es donde entra en juego el principio de inclusión-exclusión. Entonces, por el principio de inclusión-exclusión vamos a guardar la fórmula.
La unión de estos conjuntos va a ser la sumatoria del cardinal de A sub i para todo, desde i igual 1 hasta n, menos las intersecciones de dos conjuntos más las intersecciones de tres y todo sucesivamente. Aquí en la página de Wikipedia está bastante claro, ahí está. Entonces, claramente la cantidad de números que son divisibles entre 7 menores o iguales que 1000 va a ser 1000 sobre 7 y el piso de eso. Luego, la cantidad de números que son divisibles entre 11 van a ser 1000 dividido 11 y el piso de eso, más 1000 dividido 13 piso de esto. Esta va a ser la cantidad entonces de divisibles entre 7, de 11 y divisibles entre 13. Bien, pero como mencioné anteriormente, hay algunos que son múltiplos de 7 y de 11. Entonces tenemos que restar los que son múltiplos de 7 y 11. Y hay que restar, consecuentemente, los que son múltiplos de 7 y 13. Y los que son de 13 y 11. Típicamente aquí tendríamos que sumar la intersección de los tres conjuntos, que sería 1000 dividido 7 por 11 por 3. Sin embargo, esto aquí es 1001, entonces no nos sirve. Entonces esto va a ser igual a 0. Entonces el total, que es lo que estamos buscando, este número, va a ser igual a 142, 90, y el de 13 es 76. Y luego estas tres restas de ahí abajo son 12, 10 y 7. Bien. Sí, bueno, si hacen las cuentas, nos da 279. Les voy a proponer otro problema. Este ya es un tanto más difícil. Problema 2. N va a ser el número de formas de ordenar 12 bolas, de las cuales vamos a tener 4 rojas, 4 verdes y 4 azules. Entonces, es la cantidad de formas de ordenar estas 12 bolas, con la única condición de que no pueden estar las 4 bolas del mismo color juntas. Entonces lo que le pide es hallar n. El número, les adelanto ya, es bastante grande, entonces no hay problema en dejarlo como una suma de factoriales, así que les adelanto eso, así no tienen que usar calculadora. Y bueno, pausen el video, inténtenlo y los veo cuando lo despausen. Aquí me gustaría hacer un impasse y antes de responder el problema me gustaría hablar sobre un método que es muy común para este tipo de problemas y que consiste en dos partes en realidad. La primera parte, el paso 1, es encontrar propiedades malas. Bueno, y malas entre paréntesis, porque con malas me refiero a propiedades que van a romper las reglas que se nos ponen en el problema. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, una propiedad mala es que las 4 bolas rojas estén juntas. O sea, todas las formas de ordenar en el cual las 4 bolas rojas estén juntas va a ser parte de una propiedad mala, porque justamente no nos sirve. Entonces lo que hacemos es encontrar la cantidad de propiedades malas, encontrar el total de eventos, ¿no? Y luego ahí aplicamos el principio de inclusión-exclusión. Bien, justo ahí, porque una vez que tenemos el número de propiedades malas y de eventos totales, es simplemente una resta. Pero ojo, una resta teniendo en cuenta el principio de inclusión-exclusión, porque es muy probable, va a pasarles que las propiedades malas se van a superponer. Entonces, tal vez si no lo pudieron resolver, esto capaz que les da una pista y quieran intentar de vuelta el problema. Entonces, la solución es la siguiente. Lo primero que hacemos, tal como les comentaba, era definirnos las propiedades malas. Y bueno, las propiedades malas van a ser que están las 4 bolas rojas juntas, que están las 4 bolas azules juntas o las 4 bolas verdes juntas. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque el programa nos dice que no pueden estar juntas. Entonces, lo que hacemos es, en vez de calcular
la cantidad de formas de que ocurra lo que nos pide el problema es, calculamos la cantidad de formas de que no ocurra lo que nos pide el problema, es decir, que se rompa la regla que nos pautan. Y después tomamos el total de casos y le restamos, hacemos la resta entre el total de casos y el número que obtenemos por estas propiedades, ¿bien? Entonces, vamos a ver cuánto vale S. Y aquí S yo lo defino como este número, la unión entre P sub 1, P sub 2 y P sub 3, donde recuerden que P sub I son las propiedades malas. Entonces, esencialmente lo que estamos buscando es cuánto vale, cuántas formas hay de que hayan 4 bolas juntas, ¿no? Del mismo color. Entonces, esto lo podemos hacer por principio de inclusión. Entonces, bueno, ¿cuánto vale P sub 1? Y bueno, y van a ver que P sub 2 y P sub 3 son completamente análogos. Luego hay que multiplicar por 3 porque tenemos 3 de estas, ¿no? Pero el cálculo va a ser el mismo. Y esto va a ser lo mismo para estas intersecciones. Con solamente calcular una intersección, luego multiplicamos por 3 y es lo mismo. Entonces, tenemos las bolas, ¿no? Y sin pérdida de la generalidad, digamos que las azules van a estar juntas, ¿no? Entonces lo que yo hago va a ser juntar estas azules en un cubo, si se quiere. O sea, este cubito va a representar a las 4 bolas azules, porque como están juntas, las puedo tratar como un objeto. A ver si se entiende. Digo, yo puedo ponerle bolas en los costados, pero una bola jamás va a ir entre las bolas azules, porque bueno, por definición estamos en la propiedad mala, es decir, que hay 4 bolas juntas. Yo las puedo tratar naturalmente como un objeto único. Lo que nos reduce el problema a lo siguiente. Volvemos a tener bolas verdes y rojas, pero esto lo cambiamos por un solo objeto. Y bueno, ¿cuántas formas hay de que esto quede ordenado? Bueno, tenemos en total 9 objetos, entonces va a ser 9 factorial dividido 4 factorial y 4 factorial. ¿Y de dónde vienen estos factoriales? Ustedes se preguntan. Bueno, simplemente porque como estas bolas, entre las bolas verdes y entre las bolas rojas, son indistintas. Es decir, obviamente una bola roja es distinta que una verde, pero dentro de las verdes y dentro de las rojas no hay una diferencia. Por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, y esto, ¿no? Y ahora imaginen que yo los nombro. Este es bola 1, 2 y 4 dentro de las verdes. Pero si yo tengo lo siguiente, donde en realidad estas van a ser 2, 1, 3 y 4, si se fijan, el orden aparentemente cambió, pero digo, esto jamás va a ser visible por un observador, porque como les digo, son indistinguibles entre sí. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre estos casos, no podemos contarlos como dos cuando sea claramente el mismo caso. Y por eso es que dividimos entre 4 factorial, porque tenemos 4 factorial formas de ordenar estas bolas verdes, una vez que tenemos sus posiciones fijas, ¿no? Ya sabemos que van a ir acá, acá, acá y acá, pero tenemos que decidir cuál de estas bolas verdes va a ir ahí. Y por eso es que dividimos entre este 4 factorial, y bueno, este 4 factorial es completamente análogo, pero para el caso del rojo. Bien, y como les digo, este fue el caso de que tomamos las azules como un objeto, pero esto perfectamente se puede hacer para las verdes y para las rojas, y esto por lo tanto explica esta sección, este 3 por 9 factorial 0,4 factorial. Ahora, veamos este. Este aquí va a ser la resta de las intersecciones de estos conjuntos. Entonces, tal como en el anterior, vamos a ver la intersección solamente de dos subconjuntos porque los otros dos son análogos. Entonces, veamos la intersección de P sub 1 intersección P sub 2. Primero digo, ¿qué significa esto? Significa que ocurre P sub 1 y P sub 2. Y si recordamos, P sub 1 era que las 4 bolas rojas estén juntas y P sub 2 que las 4 bolas azules estén juntas. Entonces esto es lo mismo que decir que va a haber 4 bolas azules juntas, va a haber otras bolas, luego va a haber 4 bolas rojas juntas y luego tenemos las verdes que están por separado. Entonces hacemos el mismo truco, si se quiere, de ordenar esto como un objeto, esto como un objeto, y ahora lo que reducimos el problema a tener solamente 6 objetos. Y en este caso, entonces la cantidad de formas
de que esto ocurra va a ser 6 factorial, pues tenemos 6 objetos, dividido 4 factorial. Y el 4 factorial es la misma explicación que para la anterior. Como tenemos 4 bolas verdes indistintas, hay que dividir entre 4 factorial. Y, por lo tanto, esto lo multiplicamos por 3, porque tenemos 3 de estos subconjuntos, de estas intersecciones, disculpen, aquí. Y de ahí surge el menos 6 factorial sobre 4 factorial por 3. Y este 3 factorial va a ser este último. ¿Por qué? Bueno, porque si se cumplen las 3 propiedades, significa que los 3 tipos de bolas van a estar juntos. Y por lo tanto vamos a tener el objeto verde, el objeto azul, el objeto verde y el objeto rojo. ¿Ok? ¿Y cuánto formas a ordenar esto? Bueno, son 3 objetos. Es claramente 3 factorial. Entonces, ahora que tenemos S, que era lo que definimos como todas las propiedades malas, esto solamente para recordar, esto es la unión de todas las propiedades malas. Por lo tanto, n, que si se recuerdan lo que nos pedía era n, que era la cantidad de formas de ordenar las 12 bolas sin que ocurra esto, ¿no? De las 4 bolas del mismo color que estén juntas. Entonces, n, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al total de casos menos s. ¿Y cuánto es el total de casos? Bueno, inicialmente tenemos 12 objetos, pero recuerden que debemos dividir entre 4 factorial, 4 factorial y 4 factorial, porque las bolas son indistintas. Por lo tanto, va a ser, n va a ser, disculpen, el total de casos va a ser 12 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial por 4 factorial. Entonces, n va a ser igual a, justamente, el total de casos, que es 12 factorial sobre 4 factorial por 4 factorial por 4 factorial, menos s. Y ese lo tenemos aquí arriba. Y tal como les dije, esto va a dar un número, en total da 32.000, disculpen, 32.844. Pero digo, no hay necesidad de calcular el número porque en una prueba no va a tener calculadora y es, dejando la cuenta así está más que bien. A menos que se les pida exactamente el número, ¿no? Ahí sí van a tener que dar. Pero digo, no es el caso. Bueno, entonces ahora les quiero proponer otro problema. Sea el conjunto de los números con n dígitos, se nos pide hallar cuántos de estos números de n dígitos cumplen la condición de que no incluyen los dígitos 0, 1 y 2, pero sí contienen los dígitos 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, por las dudas, para que no haya dudas cuando hagan el ejercicio, los 3 números 3, 4 y 5 deben aparecer. Y ninguno de estos números 0, 1 y 2 puede aparecer. Veamos la solución. Tal como en el problema anterior, lo que es fundamental es definirse aquellas propiedades malas, porque a partir de ellas vamos a poder usar el principio de inclusión-exclusión y vamos a restarlas del total de casos, de forma completamente análoga a lo que hicimos en el problema anterior. La clave de estos problemas es encontrar cuáles son esas propiedades. Y en este caso voy a nombrar algunos conjuntos. En particular vamos a llamar M1 al conjunto de los números de n dígitos cuyos dígitos son 3, 4, 6, 7, 8 y 9. M2 va a ser, como se podrán imaginar, M3 va a ser el conjunto de 4, 5, 8 y 9. Entonces, si se fijan, estos conjuntos van a estar todos dentro de otro subconjunto que es más grande. Va a ser M sin un subíndice. Y M va a ser los números de n dígitos que están formados por 3, 4, 8 y 9. Nótese que nuestro objetivo, ¿qué va a ser? Bueno, este va a ser nuestro total de números de n dígitos. Porque acá ya excluimos a los que contienen el 0, 1 y el 2, nos podemos despreocupar totalmente de ellos. El verdadero problema surge de que en este conjunto que tiene números de n dígitos, de estos 7 dígitos, ¿no?
puede existir, por ejemplo, un número que no tenga números, que no tenga el 3, o que no tenga el 4, o que no tenga el 5. Y eso justamente rompe nuestra propiedad, porque nosotros queremos que aparezcan los 3 números en nuestro número de n dígitos. Y por lo tanto es que construimos estos subconjuntos que, si se fijan, les falta el 5, les falta el 4, les falta el 3. ¿Bien? Y ya se pueden armar una idea de cómo vamos a aplicar el principio de inclusión-exclusión acá. Similarmente vamos a construir otros 3 subconjuntos, m sub 4, que va a ser los números de n dígitos que están formados por 3, 6, 7, 8 y 9. M5 va a estar formado por 4, 6 y 9. M6 que va a estar formado por 5, 6 y M7 que va a estar formado por los números 6, 7, 8 y 9. Entonces, lo que es bastante obvio es que M va a ser nuestro total, ¿no? Y nosotros queremos ver, recuerden, las propiedades, el total de propiedades malas. Vamos a llamar P1 a el número no tiene 3. P2 va a ser el número no tiene 4. Similarmente, P3 va a ser el número no tiene 5, ¿no? Entonces, esto es totalmente análogo a lo anterior. Es fundamental que se den cuenta de esto porque quiero que, a pesar que el problema es totalmente distinto, en realidad el método para resolverlo es exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a buscar ahora es justamente, ya habrán adivinado, ¿no? Intersección, ¿no? Unión, P2 y P3. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, ¿cuál va a ser la unión? De vuelta, por el principio de inclusión-exclusión, va a ser P1 más P2, esto todo debería ir en estas barras, más P3, menos, bueno, y ustedes ya se pueden imaginar, porque no le voy a escribir porque creo que es una pérdida de tiempo para todos, pero ya se imaginan lo que viene. Y bueno, y P1 es todos los números que no tienen 3, ¿no? Y que están obviamente dentro del conjunto M. Estamos trabajando siempre en el conjunto M, o sea, ignoramos ya totalmente al 0, 1 y al 2. Bien, entonces, bueno, ¿cuántos números no contienen el 3? Bueno, es precisamente el conjunto M3. Es todos los números que no contienen el 3 y obviamente no contienen 0, 1 y 2. Y bueno, ¿cuántos números hay en M3? O sea, ¿cuánto vale? La cantidad de números que hay en M3 es la cardinalidad de P1. Y yo les digo que va a haber 6 a la n. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos en total 6 números, 6 dígitos, y pueden ir en cualquiera de los n dígitos de nuestro número. Por lo tanto hay 6 a la n. Y esto va a ser igual para P2 y para P3. Entonces, esta unión, ¿no? Esta unión va a ser igual a 3 por 6 a la n, menos la intersección de los conjuntos que, por ejemplo, que no contienen el 3 y el 4, o que no contienen el 3 y el 5. Entonces, ¿cuál va a ser la intersección? Bueno, la intersección, por ejemplo, de los números que no contienen el 4 y el 5 es M4, porque tenemos los números 3, 6, 7, 8, 9. Y aquí, como hay 5 números, hay 5 a la n formas de obtener números de n dígitos. Y esto va a ser igual para estos. Por lo tanto, debemos restar 3 por 5 a la n. Y finalmente debemos agregar la intersección de estos 3, es decir, que no hay ni 3, ni 4, ni 5, que es M7. Y esto es simplemente 4 a la n. Entonces, agregamos el 4 a la n. Y si se fijan, esto es la unión de las propiedades malas. ¿Y qué era lo que hacíamos? Bueno, tomábamos esa unión y se la restábamos al total. El total es m. Entonces, el número que estamos buscando, llámese n,
va a ser igual a m menos esto. Va a ser m menos esto. ¿Y cuánto es m? Bueno, recordemos que es todos los números que se forman con 7 dígitos, porque digo, estamos incluyendo 0, 1, 2. Entonces es 7 la n. En conclusión, esto va a ser igual a 7 a la n menos 3 por 6 a la n más 3 por 5 a la n menos 4 a la n. ¿Bien? Y por último, me gustaría hacer un último problema que va a ser bastante distinto al resto. Y el problema es el siguiente. Sea un conjunto K que tiene K elementos, y sin pérdida de la generalidad vamos a decir que son 1, 2, hasta K, porque en realidad no nos importa qué elementos son, sino importa cuántos hay, ¿no? Entonces, sea K este conjunto, y sea N otro conjunto con N elementos, también 1 hasta N, no, de vuelta, no importa qué elementos son, lo importante es la cantidad. La pregunta que les propongo es la siguiente. Hallen el número, vamos a poner, hallar el número de funciones que son sobreyectivas de K a N. Veamos la solución entonces. Si nos fijamos, vamos a llamar a las condiciones malas P sub i, donde vamos a tener en total n P sub i, es decir, vamos a tener n propiedades, una para cada elemento de n. P sub i va a ser tal que i no pertenece al conjunto de imágenes de nuestra función. O sea, ¿por qué hacemos esto? Bueno, porque si nos fijamos anteriormente, sobreyectiva implicaba que todos los elementos en n tenían que tener una preimagen en k. Y justamente, lo que no queremos que ocurra es que haya un elemento en n que no tenga una preimagen. Por lo tanto, la propiedad mala que digamos va a ser cuando i no pertenece al conjunto de imágenes, es decir, no hay ningún j tal que f de j es igual a i en nuestro intervalo. Entonces, de vuelta, igual que antes, buscamos la unión de todas estas propiedades malas. Y como ya sabemos, ya lo hemos machacado bastante, la unión esta va a ser primero la suma de los P sub i individualmente. Aquí está, la P sub i individualmente. Luego restamos la intersección de dos conjuntos, sumamos la de los tres conjuntos y así sucesivamente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿cuál es el cardenal, o decir, la cantidad de elementos que hay en cada una de las propiedades individuales? Bueno, imaginemos que para algún i, entonces esto vamos a hacer una nota aparte, ¿cuánto vale? Ahora estamos calculando cuánto vale P sub i. Esto queremos calcular. Bueno, para un i, ¿no? Eso implica que si la propiedad se cumple, es decir, es sobreyectiva en todos los valores excepto en i, eso implica que hay n menos 1 valores que puede tomar la función, ¿no? Porque tenemos n iniciales y la función va a todos los elementos en n excepto i, porque eso es justamente lo que nos dice la propiedad, que va a todos menos a i. Entonces vamos a tener n menos 1 posibles candidatos de imagen. Cada preimagen puede tomar cualquiera de estos valores. Por lo tanto, si tenemos k preimágenes, simplemente es a la k. ¿Estamos de acuerdo? Y luego lo que hacemos es decir, esto es para un P sub i, pero si queremos hacer la suma de i igual 1 hasta n de P sub i, entonces esto va a ser igual a n menos 1 a la k por n tomado a 1. ¿Y por qué es esto? Bueno, simplemente porque tenemos n elecciones, o sea, ¿desde cuánto es n tomado a 1? Es simplemente n. ¿Y por qué decimos que esto vale? Bueno, porque
de vuelta es indistinto qué i tomemos. Lo importante es que estamos sustrayendo uno del total de imágenes posibles y por lo tanto quedamos con -1 a la k. Y esto va a ser igual para p igual 1, que va a ser igual a p igual 2, es decir, obviamente teniendo la cantidad de elementos, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, claramente n-1 a la k por n, ¿no? Esto es simplemente n. Bueno, ¿y cuánto va a ser, por ejemplo, p sub 1 intersección p sub 2? Bueno, esto va a ser simplemente, esto implica que n 1 no puede ser una imagen y 2 no es una imagen, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay n-2 posibles valores que puede tomar, ¿no? Y esto lo podemos hacer para cualquier p sub i intersección p sub j, tal que j distinto de i, ¿no? Obviamente. ¿Y cuántas formas hay de tomar i y j? Bueno, hay n tomada a 2, pues justamente estamos tomando 2 en n. Por lo tanto, el valor total de esta sumatoria de p sub i intersección p sub j va a ser igual n-2 a la k n tomado a 2. Y creo que ahora ya es bastante evidente el patrón, que es el que subrayo aquí. Va a ser, vamos a ir restando uno aquí, y digo, esto va a ser el número que tenemos que hacer de las combinaciones de. En general lo podemos escribir como sumatorias de -1 a la i por n menos i a la k por las combinaciones de n tomadas de i. Y este ya es el valor final. ¿Y con qué nos referimos al valor final? Bueno, porque la unión en realidad va a ser esto por -1, obviamente. Porque si recuerdan, lo que hacíamos era, para encontrar lo que nosotros queríamos, que era n, teníamos que tomar todo el universo U menos la unión de p sub 2 a p sub n, si recuerdan. Y bueno, justamente la unión de p sub 1 a p sub 2, p sub n es esto, que lo tenemos aquí, ¿no? Está todo aquí. Por lo tanto, y solamente tenemos que ver el universo. ¿Y el universo qué es? Bueno, es todas las funciones, ¿no? Y hay n a la k. ¿Y por qué digo que hay n a la k? Porque tenemos n posibles valores de imagen, ¿no? Y cada preimagen, hay k preimágenes, cada preimagen puede tomar cualquiera de los n valores. En total tenemos n por n por n k veces n a la k. Entonces, la cantidad de funciones sobreyectivas va a ser el universo menos las que no son sobreyectivas. Y eso va a ser justamente esto. Y es muy fácil de ver esto. Y bueno, ahí terminaría nuestro problema. Espero que les haya sido útil este video y que hayan aprendido algo sobre el principio de inclusión-exclusión. Es un principio muy interesante para la combinatoria. Y digo, si tuvimos que hacer una conclusión de lo que aprendimos hoy, lo fundamental sería que debemos tomar estas propiedades, ¿no? Estas propiedades malas, que digan propiedades malas, ¿no? Y toda la idea sería hacer el universo menos propiedad 1 mala, unión propiedad 2 mala, unión propiedad n mala. Y esto acá es donde entra el principio de inclusión-exclusión. Acá es donde lo tendríamos que usar. Eso en general, es decir, va a haber ejemplos, por ejemplo, el que dimos bien al comienzo sobre, bueno, el comienzo no, pero de los primeros que dimos, que fue el de los múltiplos de 7 a 11, que si recuerdan ahí no tomamos ninguna propiedad mala, al revés, tomamos las propiedades buenas, que eran las que querían. Pero eso es un caso en el que era muy fácil ver qué propiedades eran buenas y era muy fácil calcularlas. Pero en este caso
en la mayoría de los casos no es tan fácil y por lo tanto es más fácil ver qué cosas tienen que ocurrir para que no se cumpla la propiedad y luego hacer el universo menos eso. Bueno, sin más, los saludo, espero que se encuentren bien y sintonícennos para el próximo video. Adiós.